Saludos, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio con la clase teórica de hoy. Ya nos tocaría el tema 2 para el segundo parcial. Vamos a empezar ya a hablar de lo que son las técnicas radiográficas intraorales. Ya, como bien el nombre nos indica, las técnicas radiográficas en sí son protocolos para obtener ya las imágenes o los estudios complementarios para poder determinar una planificación clínica, un plan de tratamiento. Entonces, una radiografía va a ser una ayuda complementaria para poder apoyarnos en el diagnóstico y en la planificación de un tratamiento. Para este fin, ustedes en este tema pues tienen el objetivo de poder conocer y aprender lo que son las técnicas radiográficas intraorales. Vamos a ir paso a paso. Por ejemplo, hoy solamente vamos a hablar de una sola técnica, y las siguientes teóricas vamos a ir hablando así de diferentes técnicas radiográficas. En sí, cuando hablamos de técnicas radiográficas intraorales, ¿qué significa intraorales? Intraorales significa dentro de la boca, dentro de la cavidad oral. Quiere decir que las películas radiográficas ingresan dentro de la boca. Por eso se denominan técnicas intraorales, porque también tenemos técnicas extraorales. ¿Y por qué se llaman extraorales? Porque la película va a estar fuera de la cavidad oral. ¿Ya? Dentro de estas técnicas radiográficas intraorales, nosotros tenemos tres. Tenemos la técnica periapical, la técnica interproximal y la técnica oclusal. Estas son las tres técnicas básicas intraorales en las que pues en la práctica vamos a ir aprendiendo cada una. Cuando les toquen la parte de rotes, cuando les toque el rote de radiología, van a aprender a realizar estas técnicas. Bueno, en sí esta clase específicamente vamos a llevar lo que es la técnica periapical. ¿A qué se refiere una técnica periapical? La técnica periapical, como su nombre lo indica, nos va a mostrar todo el diente y aparte el tejido que está circundante al diente. Por ejemplo, hueso, espacio periodontal, piezas vecinas, estructuras anatómicas cercanas a esta pieza dentaria. La idea de estas técnicas periapicales es de que nos muestra la pieza en su totalidad, o sea que se va a ver la pieza completa, corona y raíz, más sus tejidos, en este caso, porque dice periferia, apical, la periferia del ápice, la periferia de la raíz. Por eso lo denominamos como técnica periapical. Cuando hablamos de una técnica periapical, tenemos que ir viendo las indicaciones. ¿En qué casos yo puedo o necesito pedir una técnica periapical? Pues esta técnica es la más usada por los odontólogos en la área clínica. Por ejemplo, vamos a ir por áreas. Por ejemplo, en cirugía, ¿para qué me sirve esta técnica periapical? Pues yo voy a pedir una técnica periapical cuando haya dientes retenidos, por ejemplo, cuando tenga que hacer una cirugía de apicectomías, ¿no? En caninos retenidos, en terceros molares retenidos. Entonces, ahí es donde yo voy a utilizar la técnica periapical. A ver, en odontopediatría, ¿en qué me sirve? Para ver la odontogénesis, para ver cómo se está formando el diente, ¿no? Para ver el desarrollo de los dientes, para ver la erupción de los dientes, de los dientes permanentes en relación a los dientes temporarios. Entonces vamos a utilizarlo para ver el desarrollo del diente, ¿no? A ver, otra área clínica en endodoncia, específicamente para endodoncia, vamos a utilizar para hacer el tratamiento de endodoncia, ¿no? La conductometría, la conometría, se utiliza esta técnica. En periodoncia también vamos a ir utilizando para ver el estado del hueso. Ustedes saben que con la enfermedad periodontal, pues hay una reabsorción del hueso, pues esta técnica se utiliza en esos casos cuando queremos ver la pérdida ósea, especialmente. En operatoria, para ver lo que son lesiones de caries, para ver lo que son restauraciones
desbordantes, para ver cómo están las restauraciones, para ver cómo están las lesiones cariosas, si es que están cerca o están lejos de la pulpa. Entonces, en operatoria también es bastante usada esta técnica. En prótesis fija, para determinar los pilares, para ver el estado de los pilares donde van a retenerse lo que es una prótesis fija, muy importante también. Entonces, prácticamente podemos ver también en fracturas, fracturas radiculares, fracturas coronarias, de igual forma. En lesiones periapicales, en cirugía también me había olvidado esto, cuando hay procesos periapicales para quistes, para tumores, para ver patologías de los maxilares. Entonces, prácticamente hay un sinfín de usos en las cuales podemos dar en la técnica periapical. Ya entonces es una técnica que es una técnica en la cual pues es la que más vamos a utilizar en la parte clínica. ¿Ya? Entonces es lo que más o donde más también se pide o la que es más necesaria en la parte clínica. ¿Ya? Ahora, dentro de estas técnicas periapicales, nosotros tenemos la técnica por paralelaje. ¿Ya? Entonces tenemos dos técnicas para obtener esta misma radiografía. ¿Ya? Tenemos la técnica de bisectriz y tenemos la técnica por paralelaje. Ambas nos da un mismo resultado que es la película, pero hay diferencias, hay algunas pequeñas diferencias. La técnica de bisectriz, que es la que vamos a llevar. Price establece unas normas basadas en los principios geométricos. Por eso es lo que mezcla específica intraoral. Y esto nos ayuda a poder realizar las técnicas radiográficas intrabucales. Entre ellas, lo que da o lo que nos muestra es de que la ley, nos explicaba la ley de la isometría. ¿Y qué significa isometría? O tamaño, quiere decir que el objeto real en sí, el diente, en la imagen radiográfica debería tener lo mismo, o por lo menos debería llegar a lo próximo a igual, al mismo tamaño. A eso se llama la isométrica. Existen dos conceptos en este caso, lo isométrico y lo isomórfico. ¿Y esto qué se refiere? Isométrico, el mismo tamaño. Isomórfico, la misma forma, porque también los dientes pueden deformarse y vamos a ir viendo, ya hemos visto las distorsiones, la elongación, el escorzo, y esto también se puede se cambia de forma y por ende pues ya no nos sirve para lo que es hacer un diagnóstico. ¿Cuál es el principio de una técnica de bisectriz? Como su nombre lo indica, ¿qué es una bisectriz? La bisectriz es una línea imaginaria que divide un ángulo en dos mitades iguales. Cualquier ángulo. Por ejemplo, si digo, ¿cuál es la bisectriz de 60 grados? La bisectriz sería 30 grados. ¿Cuál es la bisectriz de 40, por ejemplo, grados? La bisectriz sería 20 grados. Entonces, es una línea imaginaria que divide un ángulo, cualquier ángulo X, en dos mitades iguales. Pero, ¿qué tiene que ver la bisectriz con una técnica o con la cavidad oral y con la película? Pues cuando la película se posiciona, miren acá, o sea, lo que verdaderamente quisiéramos esta posición, ¿no? Donde la película y el objeto, esposamente por las estructuras anatómicas que vemos alrededor, no podemos cumplir esta. Y es por eso de que van a formar un ángulo. Es por eso que acá nos usamos esta bisectriz, ¿ya? El diente, esta forma un ángulo que divide ese ángulo es la parte de cuál es el principio. Entonces, una vez de que nosotros posicionamos la película, la idea de esta bisectriz, el rayo central, o sea, perpendicular a esa bisectriz. Eso nos indica la teoría. Entonces, ¿para qué sirve sacar esa bisectriz? Nos sirve para que la radiación llegue, esto es perpendicular, llegue perpendicular a esa bisectriz formada entre el diente y la película, ¿ya? Entonces, ese es el principio de la técnica de bisectriz, que el rayo central va a llegar perpendicular a la bisectriz formada entre el diente y la película. ¿Ya? Eso es lo que nosotros queremos hacer, o eso es lo que nosotros queremos obtener. Ahora, esto
se va a dar, o sea, ¿cómo cumplimos con esto? La pregunta es, ¿cómo cumplo con este principio? Si esta bisectriz es imaginaria, o sea, es una línea que no la vamos a poder ver, porque es algo imaginario, es una línea imaginaria que divide un ángulo. ¿Cómo entonces la radiación, cómo voy a hacer que los rayos lleguen perpendicular a esta bisectriz? Pues para esto nosotros tenemos unas angulaciones. En sí tenemos dos tipos de angulaciones, las angulaciones verticales y las angulaciones horizontales. Primero vamos a hablar de las angulaciones verticales. Las angulaciones verticales, pues más que todo nos vamos a ir dando de cuenta con el cabezal y el DIP. Ya sabemos que es el DIP, que es el dispositivo indicador de posicionamiento que tenemos acá. Este tubo es el denominado DIP, que es por donde van a salir los rayos X. Este DIP, cuando el DIP se dirige hacia abajo, como estamos en esta imagen, estamos hablando de angulaciones positivas, ¿ya? Y cuando el DIP se dirija hacia arriba, como vemos acá, ya cuando el DIP está mirado hacia arriba, son angulaciones negativas. Es lo primero que debemos aprender, ¿ya? Angulaciones positivas, el DIP se dirige hacia abajo. Angulaciones negativas, el DIP se dirige hacia arriba, ¿ya? ¿Qué tiene que ver esto con los dientes? Pues cada diente tiene una angulación específica en la que vamos a colocar el DIP, ¿ya? El DIP tiene un goniómetro, ¿ya? Aquí en la parte posterior tiene un goniómetro que nos sirve para colocar la angulación. Esta la lo vamos a ver en la parte práctica, ¿ya? Eso van a empezar, van a utilizar esto cuando vengan a los rotes de radiología. Pero bueno, este tiene un goniómetro donde vamos a ubicar ahí todas las angulaciones en lo referente a angulaciones verticales, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo. Entonces, gracias a esta angulación, o sea, cuando el DIV está en 20 grados, 30 grados, 40 grados, cada pieza, por ejemplo, para los incisivos centrales, la angulación es de 45 grados, por ejemplo. Para los caninos de 50, para los premolares de 30 a 35, para los molares de 20 a 25. Entonces, cada pieza tiene su angulación específica que ustedes tienen que saber qué angulación. Para las negativas también, para los incisivos inferiores. Ahora, ¿qué se diferencian las angulaciones positivas y negativas? Las angulaciones positivas, cuando el DIP se dirige hacia abajo, todas esas angulaciones son para el maxilar superior. Y las angulaciones negativas, cuando el DIP se dirige hacia arriba, estas angulaciones son para el maxilar inferior. ¿Ya? Entonces, tenemos angulaciones para el maxilar superior y tenemos angulaciones para el maxilar inferior, que más adelante lo vamos a ir viendo cuáles son las angulaciones. ¿Ya? Entonces, gracias a esta angulación del DIP, entonces yo cumplo con esa ley. Ahora, acá viene un poquito, vamos a complementar lo que era la teórica del anterior tema, que era lo que es los elementos que configuran una imagen radiográfica. Ahí hemos hablado de distorsión, pero en sí, ¿a qué nos referimos con esta distorsión? Pues la distorsión nos referimos a que no cumplimos esta ley, ¿ya? Quiere decir de que la radiación no llega perpendicular a la bisectriz formada entre el diente y la película. Cuando no se cumple esta ley de bisectriz, pues ahí vamos a obtener las distorsiones. ¿Y cuáles son esas distorsiones? La elongación y el escorzo. ¿Qué es una elongación? Cuando el diente está alargado. ¿Qué es un escorzo? Cuando el diente está pequeño, chato, enano, ¿ya? Entonces, cuando no cumplimos, o sea, ¿qué quiere decir? Que una mala angulación vertical nos va a dar como resultado una distorsión. Por ejemplo, ¿ya? Y esto lo vamos a hacer. Hagan de cuenta de que el DIP, a ver, acá vamos a hacer una pequeña anotación. Hagan de cuenta de que el DIP, por ejemplo, no me hacen caso a mí y ustedes dicen, no, yo voy a hacer según a lo que a
a mí a lo que yo pienso que es así. Entonces hacen de que el rayo llegue perpendicular al diente, como estoy haciendo. Entonces, si hacen que el rayo llegue perpendicular al diente, ¿qué va a pasar? Pues la radiación sale de esta forma. Ya, va a salir de esta forma y va a salir de esta forma. Y cuando yo quiera obtener la imagen que voy a obtener una imagen de este tamaño. ¿Y qué hablamos de eso? O sea, va a ser una imagen alargada. Entonces, a menor angulación, porque imagínense, acá yo tengo una angulación, hagan de cuenta que esté a unos 40 grados, pero para que se cumpla este ejemplo que les he anotado, ¿cuánto va a estar? Menos. O sea, 20 grados, 10 grados, 15 grados tal vez he utilizado, para que la radiación llegue perpendicular al diente. Entonces, a menor radiación de lo que debe, o sea, a menor angulación, perdón, a menor angulación vertical, ¿qué distorsión obtengo? Cuando hago una menor angulación, siempre voy a obtener una elongación. Ahora, ¿qué pasa si es al revés? Digo, no, yo quiero que llegue perpendicular a la película. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy aumentando mi angulación. Entonces, cuando pasa esto, entonces estoy llegando perpendicular. Entonces, cuando pasa esto, miren, entonces voy a agarrar y voy a obtener una imagen mucho menor. Voy a obtener una imagen mucho menor que el objeto real. O sea, quiere decir que el tamaño va a ser menor. A esto nosotros lo llamamos como escorzo. Entonces, a mayor angulación de lo normal, por ejemplo, los incisivos se saca con 45 grados. Si yo no hago caso a mi docente, yo agarro y saco como yo pienso que es, y saco con 50, con 60 grados, ¿qué voy a obtener? Un escorzo, un diente enano. O al contrario, voy a agarrar y digo, no, yo voy a utilizar 20 grados o 30 grados, que es menor a la angulación que yo utilizo. Entonces, voy a utilizar lo que es, un escorzo, y si es que aumento mi angulación, voy a provocar un escorzo, y si es que en el caso disminuyo la angulación vertical, voy a provocar una elongación. La idea es de que se cumpla esta ley. ¿Y qué nos dice la ley? Que el rayo central debe llegar perpendicular a la bisectriz formada entre el diente y la película. Eso es lo que nos indica esta ley, ¿no? Entonces nosotros debemos tomar en cuenta esa ley para que se pueda cumplir lo que indicamos. Y entonces no se olvide, a mayor angulación, distorsión. ¿Pero qué tipo de distorsión? Escorzo. A menor elongación, distorsión. ¿Pero qué tipo de distorsión? Elongación. Ojo con esto y debemos tomar en cuenta. Muy bien. También tenemos las angulaciones horizontales, ¿ya? ¿Cuáles son estas angulaciones horizontales? Bueno, en las angulaciones horizontales no existe una ley donde puede determinar que para el incisivo es tanto, o sea, en esas angulaciones específicas como en las verticales, donde digo 45 grados, 50, 70, 30, 35, 20, 25, no hay. ¿Qué nos dice la teoría? La teoría de esta nos dice de que el rayo central debe llegar paralelo a las caras proximales de los dientes, a radiografía, ¿no? Entonces, en sí, la angulación debería ser esto, miren, y más sencillo, que el DIP y las caras vestibulares ambas estén paralelas. O sea, la teoría nos dice eso, de que el rayo central debe llegar paralelo a estas caras, a las caras libres, a las caras interproximales. A ver, por ejemplo.
para que entiendan un poquito lo que nos indica, es de que estas son las caras proximales, estas y estas. Entonces, el rayo debe llegar paralelo a estas caras. Entonces, ahí se está cumpliendo. Pero, para que me entiendan mejor, yo les indico de que la cara vestibular o la cara palatina debería estar paralelo a este plano del dip. Este es el dip y este es la parte final del dip. Ambos deberían estar paralelos entre sí. Eso es lo que nos dice la teoría. ¿Ya? Entonces, no existe angulaciones horizontales específicas, anumeradas, ya en número. Lo único que nos indica es de que el diente, las caras vestibulares o palatinas de los dientes deben estar paralelos al dip, al plano del dip. Eso es lo que nos indica. Ahora, ¿qué pasa si es que yo no cumplo eso? También, ¿qué pasa si es que no se cumple la ley de angulación horizontal? Por ejemplo, acá, en este ejemplo, miren, el dip está paralelo a estas caras. ¿Se cumple la ley? Se cumple la ley de angulaciones horizontales. Pero, ¿qué pasa si es esto? Miren, en esta imagen no se cumple lo que es el paralelismo. Miren acá, voy a hacer acá uno y aquí es el otro. Entonces, no estamos cumpliendo ese paralelismo. Entonces, también va a haber una alteración cuando no cumplimos la ley de angulaciones horizontales. ¿Y cómo se denomina a esa angulación, a esa alteración? Se le denomina como sobreposición o superposición de imágenes. ¿Ya? Sobreposición o superposición de imágenes. ¿Qué es eso? ¿A qué hablamos eso? Hablamos a una sobreposición entre los dientes. Miren acá, por ejemplo, en esta imagen, el rayo central llega normal, llega perpendicular o paralelo a las caras libres y obviamente el dip va a estar paralelo a esas caras. Entonces se está cumpliendo la ley y esto es lo que obtenemos. Pero ¿qué pasa cuando el dip no está paralelo y la radiación viene de esta dirección? O sea que el dip está acá. Entonces no hay paralelismo, por ende, al no cumplir ese paralelismo, pues voy a obtener esta imagen. ¿Y qué veo en esta imagen? Cuando hablo de sobreposición o superposición es esta. Miren el borde de este diente y miren el borde del otro diente. Entonces existe una sobreposición entre las dos piezas. Eso es lo que me provoca cuando existe una mala o no se cumple la ley de angulaciones horizontales, una sobreposición de imágenes. Muy bien, entonces a tomar en cuenta cuando hablamos de lo que es la ley de angulación vertical y la ley de angulación horizontal. Una vez ya conociendo las leyes de bisectriz, ley de angulación vertical y ley de angulación horizontal, ahora vamos a pasar al protocolo. Ojo con esto. Una cosa es indicaciones. Cuando hablamos de indicaciones, que en un inicio hablé, es el para qué yo pido, ¿ya? Cuando hablo de indicaciones es el para qué o el por qué estoy pidiendo. Estoy pidiendo una radiografía porque necesito para una endodoncia, porque necesito para un diente retenido, porque necesito para ver el desarrollo del diente. Ese es el por qué o el para qué estoy pidiendo. ¿No? Si yo les pregunto las indicaciones, estoy preguntando el para qué. Ahora, si les digo, ¿cuál es el protocolo de la técnica? Ahí estoy viendo los pasos. Un protocolo son los pasos que uno debe seguir para dicha técnica. Muy bien. Entonces, el protocolo de esta técnica de bisectriz está explicada en 5 pasos. ¿Ya? 5 pasos. Primer paso, preparación del paciente. Cuando hablamos de preparación del paciente, esta etapa es donde yo tengo que ver 3 puntos fundamentales. O sea, aparte de hacerlo pasar al paciente y hacerlo sentar al paciente, que es un protocolo que también debemos seguir, primero iniciamos por el posicionamiento. ¿Cómo debe estar el paciente? El paciente debe estar sentado de manera erecta, quiere decir que la columna tiene que estar
recta, ¿no? No tiene que estar ahí agachado, encorvado, ¿no? Entonces, una de las características principales. Segundo, ¿qué más debemos tomar en cuenta? Que no debe tener elementos metálicos. No debe haber elementos metálicos en la cabeza, por ejemplo, piercing, lentes, prótesis metálicas, aretes. No tiene que haber en la cabeza. ¿Por qué no tiene que haber? Porque esos metales absorben radiación. Al ser metales, absorben. En un inicio, para el primer parcial, habíamos hablado de que cada dientecito necesita un tiempo específico de radiación. No podemos darle más de lo que se requiere para cada diente. Entonces, cada dientecito tiene su tiempo específico, un tiempo de exposición específica. Pero si en el caso no, no alcance esa radiación, pues la imagen que vamos a obtener es una imagen muy blanco, muy claro, y no se va a poder diagnosticar en esa radiografía. Es por eso que no se pide metal. ¿Por qué? Porque el metal, hay que evitar tener metal en la cavidad oral o cercano. ¿Por qué? Porque la radiación que se está utilizando para el diente, pues este metal va a absorber y por ende ya no va a tener la suficiente radiación para tener mi técnica radiográfica específica. Es por eso que no debe tener ningún elemento metálico. Segundo punto, bioseguridad. Hoy en día mucho más con lo que es la pandemia, el COVID y todo esto. Bioseguridad, el uso de guantes, gorro, barbijo, lentes de protección, todo eso, el mandil, entonces, o la bata, perdón, la bata. Entonces, todo esto es parte de la bioseguridad. Y tercer punto, radioprotección. ¿Ya? La radioprotección muy importante. ¿Y qué es la radioprotección? Elementos que van a proteger al paciente de la radiación. Lo más clásico, utilizar chaleco. Ya hemos hablado de radioprotección, hemos visto varios métodos de radioprotección, pero entre los más comunes son las pantallas de plomo, los chalecos, los collaretes, que es lo que vamos a utilizar para lo que es la radioprotección. Muy bien. Paso 2, posición del paciente. Cuando hablamos sobre la posición del paciente, es la posición que va a adoptar la cabeza, porque en un principio habíamos indicado que el paciente tiene que estar sentado, recto, la columna totalmente recta, ¿ya? Y mirando al frente, como cuando nos hacemos sacar una fotografía, por ejemplo. ¿Ya? A partir de esta, nosotros vamos a conocer dos posiciones. La posición 1, donde, perdón, la posición 1, donde tomamos como referencia el plano de Camper. ¿Qué es el plano de Camper? El plano de Camper es un plano, una línea imaginaria formada por dos puntos. ¿Cuáles son estos puntos? A nivel de la piel es el del trago al ala de la nariz. ¿Ya? Esto forma el plano de Camper. ¿Qué tiene que ver este plano de Camper en la posición? Pues la teoría nos indica que este plano deberá estar paralelo al piso. Eso es lo que nos indica. ¿Y cómo hago para que cómo le explico al paciente esto? Pues le indico al paciente que se coloque en una posición como para una fotografía. Cuando el paciente se coloca para esa fotografía, inmediatamente este plano va a estar paralelo al piso. ¿Ya? Esta posición es utilizada específicamente para el maxilar superior. Quiere decir que cuando ustedes saquen dientes del maxilar superior, esta es la posición indicada, que es la pasamos a la posición 2. ¿A qué se refiere la posición 2? Para la posición 2 tomo como referencia también dos puntos vamos a tomar como referencia. Primero, el plano oculario que pasa por las cúspides de las piezas posteriores y por los bordes incisales de las piezas anteriores. En este caso estamos utilizando el plano oclusal inferior. La teoría nos dice de que este plano deberá estar paralelo al piso. Pero también tenemos una segunda referencia. ¿Y cuál es esa referencia? El plano trago, comisura labial. Este plano trago, comisura labial,
también debe estar paralelo al piso. Ahora, ¿cómo hago para que el paciente cumpla esto? Al paciente se le indica que mire al techo. En el momento que el paciente mira al techo y encontrarse paralelo al piso. ¿Ya? Entonces ahí tenemos las dos posiciones en las que vamos a trabajar. Y esta posición, que es la posición 2, se utiliza para dientes inferiores, para dientes del maxilar inferior. Paso 3. El paso 3 es la posición del paquetillo radiográfico o del paquete radiográfico. Primero debemos determinar cuáles son los soportes, quiere decir, cómo se sujeta en la boca esta película. Para esto nosotros tenemos 4 maneras de que se soporte o se sostenga la película dentro de la cavidad oral. 1, digital. ¿A qué se refiere digital? Utilizar los dedos. El paciente es el que los retiene con los deditos. ¿Ya? 2, con soporte. ¿A qué se refiere con soporte? Con posicionador, con aditamentos específicos para posicionar esta película. 3, lingual. Antes se utilizaba esta que era con la punta de la lengua o con la lengua, con la presión de la lengua podría sostener la película. Pero hoy en día ya no lo utilizamos, ya esta es la que menos se utiliza, prácticamente no lo utilizamos. ¿Por qué? Porque no todos saben, o sea, no todos controlan con exactitud el movimiento de la lengua. ¿Ya? Entonces, es por eso de que no se utiliza, pero hay este tipo de soporte. Y 4, a presión. ¿A qué se refiere a presión? Cuando el paciente va a hacer presión al ocluir, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, eso también. Ahora, de todos estos sostén o soportes de la película, ¿cuál es la que utiliza esta técnica específicamente? Va a utilizar la técnica digital. Quiere decir que el paciente va a utilizar los dedos para poder sujetar la película radiográfica. En la técnica de bisectriz se utiliza de manera digital. Ahora, ¿qué puntos debemos tomar en cuenta para posicionar la película radiográfica? Primero, la radiografía, esta es una radiografía número 2, donde vemos un sentido vertical y un sentido horizontal. ¿Cuándo se utiliza en sentido vertical? Para piezas anteriores, de caninos a caninos, tanto superiores como inferiores. ¿Cuándo se utiliza posterior? Para dientes posteriores, premolares y molares, ¿ya? Ese es el primer punto que debemos tomar en cuenta. Segundo, la orientación en este caso de la película. Cuando yo voy a sacar estructuras, cuenta que estas estructuras o estas piezas dentarias tienen que estar en el centro. Por ejemplo, los dos incisivos centrales tienen que estar en el centro de la película. ¿Por qué? Porque la imagen más real está en el medio, pero cuando ya hay estructuras en la periferia, estas ya me salen con alteraciones o con distorsiones, como ya hemos visto. ¿Ya? Entonces, es por eso de que en una radiografía no debería sacarse más de 2 piezas. O sea, si yo voy a tomar incisivos, puedo sacar 2 incisivos. Si yo voy a sacar acá, por ejemplo, miren, central y lateral. Acá, la única técnica donde solamente se saca una sola pieza es el canino. En el canino solamente se tiene que sacar el canino. No hay de que canino y lateral quiero, de que canino y premolar quiero sacar. No, es canino y solo canino. Si tienen que sacar canino y premolares, sacar en una radiografía canino y en otros, o al mismo tiempo, o una sola radiografía para estudiar ambas piezas. No se puede, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el arco dentario, el canino está en diferente posición al premolar. ¿Se acuerdan de la angulación horizontal? Que hemos dicho de que el DIP debería estar paralelo a las caras. Si yo coloco el DIP paralelo a las caras del canino, pues ya no va a estar paralelo a las caras de los premolares o a la cara del lateral. Va a estar a la cara del canino. ¿Y cómo se van a observar entonces las otras piezas? Con sobreposición, porque esta técnica está específicamente para el canino. Por eso les digo, no se puede sacar canino y premolares, porque cada uno tiene angulaciones horizontales diferentes. Muy bien, entonces importante este punto. Tercer punto, debemos ver un identificador. ¿Qué es un identificador? Es un punto, una convexidad que se encuentra en la cara activa de la película.
¿ya? Entonces, este identificador, que es una pequeña convexidad, pues esta va a, se tiene que dirigir cuando tomamos dientes superiores, siempre tiene que estar hacia abajo, como vemos en este ejemplo. Y si son dientes inferiores, siempre tiene que estar hacia arriba, ¿no? Entonces el identificador es muy importante. ¿Para qué es importante? Para determinar si la imagen o la radiografía es izquierda o derecha. Eso lo vamos a ver en la práctica. En la teoría no me van a entender, pero eso se va a ver específicamente cuando hagamos o cuando pasemos la práctica de las técnicas, ¿ya? Entonces, ¿qué otra cosa más debemos tomar en cuenta? Que el borde de la película, que el borde de los dientes no está al ras del borde de la película, hay un espacio. ¿Cuánto debe haber de este espacio? De 2 a 3 milímetros, ¿ya? Máximo hasta 5 milímetros es aceptable, pero no más, ¿ya? Tiene que haber un espacio acá, libre, no tiene que estar al ras de los bordes o de los dientes la película, tiene que haber un espacio. ¿Ya? Y luego la presión digital. ¿Dónde presiona? Mayormente va a presionar en el cíngulo de las piecitas anteriores. ¿Y qué pasa en dientes posteriores? Pues en dientes posteriores tiene que presionar a la altura de la cervical de la corona, ¿ya? O en el tercio cervical de la corona, en piezas posteriores. Muy bien. ¿No? Acá vemos otro, un inferior, lo mismo. Existe un espacio de la película libre de 2 a 3 milímetros. El identificador ahora se está viendo hacia arriba, el del tercio cervical de la corona. Ojo, en este caso, ¿qué dedo debemos utilizar? La teoría dice que el dedo pulgar para los dientes superiores y el dedo índice para los dientes inferiores. ¿Ya? Una vez que ya conocemos la colocación de la película, ahora vamos a pasar al cuarto. Esto ya hemos avanzado, así que lo vamos a hacer rapidito. Angulaciones. Les había indicado que cada diente tiene angulaciones, ¿no? ¿Se acuerdan? Las angulaciones positivas cuando el DIP se dirige hacia abajo. En el superior, de 45 a 50 para incisivos, de 50 a 55 para caninos, de 35 a 40 para premolares y de 25 a 30 para molares. En inferiores, menos 15 grados incisivo, menos 20 caninos, menos 10 premolares y de 0 a menos 5 para molares. ¿No? Entonces, estas son las angulaciones. ¿Y para qué nos sirven estas angulaciones verticales? Para cumplir la ley de la bisectriz, de que el rayo central llegue perpendicular a la bisectriz formada entre el diente y la película. Estas son las angulaciones que se deben tomar en cuenta. Las angulaciones horizontales, ya les había indicado que el DIP y las caras vestibulares o palatinas de los dientes, ambos deben estar paralelos entre sí, ¿no? Entonces, ya aquí estamos viendo para los molares qué posición debe tener el DIP en relación a cada pieza que vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, esto ya lo hemos llevado dentro de lo que son las angulaciones. Y por último, tenemos los puntos de incidencia. Ese es el paso 5. ¿Qué es un punto de incidencia? Y esto especialmente es para los dientes superiores. ¿Por qué? Porque los dientes superiores prácticamente están cubiertos por los tejidos blandos. Ya si yo abro, entonces no voy a poder ver los dientes superiores, pero sí puedo ver los dientes inferiores cuando yo posiciono la película. Es por eso que estos puntos de incidencia mayormente están dirigidas para el maxilar superior. ¿Cuáles son estos puntos de incidencia? Por ejemplo, para los incisivos, cuando yo voy a sacar los incisivos centrales, cuando hablo de un punto de incidencia, quiere decir dónde voy a dirigir el rayo. ¿Se acuerdan del DIP? ¿No? El DIP, hagan de cuenta que este es el DIP, entonces, ¿dónde va a dirigir el rayo? A eso se refiere. ¿Dónde va a llegar? ¿No? O a dónde tengo que apuntar, se podría decir, con el DIP, con el tubo, para que yo tome los incisivos superiores. ¿Dónde debería ser? Punta de la nariz. ¿Ya? La punta de la nariz o la línea media, dicen la teoría, pero van a ver que en varios libros está punta de la nariz para los incisivos centrales. Para los incisivos laterales, ¿dónde debería apuntar? A la de la nariz. Para el canino, surco nasolabial. Para el premolar, una línea, no es de ángulo externo, no es línea media del ojo, no, cuidado que no es en el ojo, sino es una línea que baja por la parte media de la pupila, ¿ya? Y que llega a cortar con esto, que es el plano de Camp.
Para que me entiendan acá, vamos a ir viendo. Miren, acá, por ejemplo, les voy a indicar. Ahí está. Tenemos acá ala de la nariz. Tenemos acá surco. Ahora nos dice la teoría una línea imaginaria que baja de la parte media de la pupila. Entonces, ahí va a ser nuestro punto. Luego, ¿qué nos dice? Una línea imaginaria que baja del ángulo externo del ojo. Ahí tenemos otra. Luego, ¿qué dice? Una línea imaginaria que baja del borde externo de la órbita. No es lo mismo ángulo externo del ojo, que es tejido blando, que borde externo de la órbita. Aquí vamos a hacer. Este es el ángulo externo del ojo, este es el borde externo de la órbita. Entonces, ahí, entonces vamos a realizar ahí ese punto. Y por último, la cola de la ceja, que es la parte final para cada pieza tiene, por ejemplo, acá tenemos incisivo, incisivos centrales, ala de la nariz, laterales, surco nasolabial, caninos, una línea imaginaria que baja de la parte media de la pupila, premolares, una línea imaginaria que baja del ángulo externo del ojo, primer molar, una línea imaginaria que baja del borde externo de la órbita, segundo molar, y una línea imaginaria que baja de la cola de la ceja, tercer molar, ¿no? Entonces, estos vienen a ser los puntos de incidencia para las piezas dentales. Muy bien. Entonces, una vez de que ya hemos realizado el punto de incidencia, que es el paso final, lo único que hacemos es disparar ya para poder emitir lo que es la radiación. Entonces, estos son los 5 pasos de lo que es el protocolo de una técnica bisectriz que hemos ido viendo en esta clase. Ya después, ya tenemos las posiciones, por ejemplo, para los incisivos. Miren, para los incisivos superiores, eso es importante, el espacio que exista al mismo nivel, hay un espacio de 2 a 3 milímetros. El paciente lo está reteniendo con el dedo pulgar, ¿no? Esta viene a ser la técnica que deben ustedes realizar cuando hagamos lo que es la parte práctica. Muy bien, con esto hemos concluido el tema y nos veremos para su continuación en el segundo, en la siguiente clase teórica. Muy bien, muchísimas gracias, saludos.